Hay años en los que el mundo no está para nada, ni para escuchar, ni para comprender, ni para darse otra oportunidad. Son especialmente los años en los que parece que algo tiene que acabar porque una antiquísima civilización milenios atrás fecha en ellos el fin del mundo. Es el caso de 2012. Como los complejos calendarios mayas, con increíble antelación, establecen que el 21 de diciembre ocurriría un fin de ciclo, para conjurar augurios apocalípticos, la NASA desmiente. No hay grandes cataclismos estelares a la vista. Pero sí existe una realidad. Ese 21 de diciembre, solsticio de invierno, por primera vez en 26.000 años, la Tierra y el Sol se alinean con el centro de la Vía Láctea. Algunos dicen que la energía cósmica fluirá y limpiará el planeta, y que los cambios se acelerarán, y quizás si fuera así, y ellos y los mayas no se equivocan, las tragedias, los enfrentamientos, las incertidumbres, las guerras, los cataclismos económicos y sociales, los desastres personales y todos los sucesos terribles que pueblan 2012 no habrían sido más que el signo de que un mundo se cae a pedazos, el espejo de que una realidad se pulveriza y otra nueva puede nacer. Aunque para comprobarlo haya que buscar y rastrear miles de ejemplos diseminados por la gran red donde piensa la humanidad. Como para dar la razón a quienes hace miles de años ya sabían del tiempo más que nosotros, en el Ecuador de 2012, Groenlandia sufre un deshielo extremo en solo 4 días. El calentamiento se acelera y los gases del cambio climático superan los niveles máximos. Además, si los primeros días marcan qué pasará, queda claro. A comienzos de 2012, la canciller alemana afirma que será un año más difícil que el anterior. Los discursos se anclan en la austeridad. Irán vuelve a exhibir su amenaza nuclear. Territorios como Hungría se deslizan hacia el totalitarismo. Siria continúa explotando y el más famoso ejército del mundo anuncia una nueva estrategia con más presencia en el ciberespacio. Luego, como si fuera otro augurio, a mediados de enero el mundo contempla un naufragio absurdo. El mayor crucero italiano, el Costa Concordia, con más de 4.000 personas, encalla a pocos metros de la orilla. 32 muertos, una evacuación caótica y un capitán que abandona el barco componen la trágica opereta de un nuevo Titanic por error humano, cuyo relato detallado queda grabado para siempre en las enciclopedias online. Pero como la naturaleza supera con creces cualquier error humano, con el paso de los meses, 2012 parece gestar la tormenta perfecta. Y para contradecir a quienes siguen negando el cambio climático, un ciclón tropical llamado Sandy, nacido en un Caribe que aún en octubre registra elevadísimas temperaturas, evoluciona y se convierte en el mayor de los huracanes del que se tiene noticia. El segundo más importante en daños después del Katrina. Impacta en Jamaica, Haití y Cuba, dejando más de 70 muertos y el desastre, pero cuando golpea la costa este de los Estados Unidos, choca con un potente frente frío procedente del norte y se origina la megatormenta. Nueva York y otras ciudades evacuan a casi 500.000 de personas, se suspenden los transportes y se ven imágenes insólitas. Casi 120 muertos y enormes daños materiales es el rastro del superhuracán que irrumpe y hace contener el aliento en la campaña electoral más relevante del año. A menos de una semana de las presidenciales, los candidatos se la juegan en el desastre y gana el gesto de Obama de ponerse al lado de la gente. Con la catástrofe, el mensaje integrador de Obama gana fuerza después de un año y una campaña nada fáciles. Buenas tardes. El tsunami económico amenaza su reelección a pesar del aumento de la tasa de empleo y del gran esfuerzo de estímulo de gasto público, mayor incluso que el del famoso New Deal.
Pero Barack Obama parece perder credibilidad y fuelle en 2012 frente a un nuevo candidato republicano, Mitt Romney, que despega en primavera y se estrella meses después en escandalosas declaraciones que desprecian a la mitad de la población, aunque consigue derribar en el primer debate televisado a su rival. En los dos siguientes, Obama recobra la ventaja perdida. Tiene detrás un potente aparato electoral basado en Internet y lo intenta todo para buscar apoyos. Come on, baby, don't you wanna go? Same old place, sweet home Chicago. El 6 de noviembre, la victoria de Barack Obama devuelve el optimismo a un mundo al borde de un ataque de nervios y abre un nuevo mandato que tendrá que afianzar la reforma sanitaria, la inversión pública, el fin de las guerras que condenan al déficit y la pacificación de Oriente Medio frente a una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Pero esto pertenece al futuro. Por eso, recién elegido, Obama asegura que For the United States of America, the best is yet to come. Lo mejor está por llegar. El mismo presidente que ha salido en defensa de España varias veces durante su campaña company is forced to cut back in Paris or Madrid, that might mean less business for manufacturers in Pittsburgh or Milwaukee. tiene otra prioridad, la economía europea, porque sabe que el fin del euro supondría otra gran crisis mundial. Y es que si hay una gran protagonista en 2012, esa es la moneda única europea y la propia Europa, que acapara las portadas de la prensa y consagra la austeridad. El euro se tambalea y durante meses la angustia y la incertidumbre desatan vendavales financieros. El gran agujero negro está en Grecia. Sumidos en continuas protestas y negociaciones con la Unión Europea, los griegos acuden a las urnas en mayo, pero lo fragmentado del resultado hace imposible formar gobierno. Repiten en junio. Los conservadores logran componer gabinete. Los capitales abandonan Grecia y cunde el temor a su salida turbulenta del euro. También a mitad de año, Portugal, Italia y sobre todo España, por los problemas estructurales de la banca y el caso Bankia, están en el ojo del huracán. Las primas de riesgo alcanzan límites históricos. En junio, Europa busca desesperadamente una solución. Los mercados no dan tregua y en la cumbre de la Unión para salvar al euro se respira la tensión. Los presidentes italiano y español se plantan y el francés les apoya y Europa decide el rescate directo de los bancos y la compra de deuda con fondos europeos. Mario Draghi da un respiro con esta declaración. The euro is here to stay, and the euro area will take the necessary steps to ensure that. Los mercados se relajan en agosto. En octubre, la cumbre de la Unión Europea deja abierto el calendario para la recapitalización directa de la banca. Una semana antes, el Comité de Oslo concede un inesperado Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea en plena crisis de su proyecto. Un galardón que destaca la reconciliación y que recogen en diciembre los líderes de la Unión. Pero lejos de la paz, la guerra sigue siendo la más trágica noticia en 2012. Siria vive desde enero los más feroces combates en Homs, en Damasco, en Alepo. Está en primera plana por atrocidades continuas. Con ya casi 2 años de conflicto, más de 8.000 muertos, el doble según los opositores, y centenares de miles de desaparecidos y desplazados, en agosto la ONU acusa al régimen sirio de crímenes contra la humanidad y denuncia un plan sistemático de asesinatos, torturas y violaciones de civiles y el uso de niños como escudos humanos. Pero ante la pasividad internacional se siguen produciendo las más terribles matanzas como la de agosto o la oleada de atentados de Alepo en octubre o de Damasco en noviembre. En marzo, miles de correos del dictador sirio salen a la luz. La escalada de tensión con Turquía y el veto de Rusia y China a condenar al régimen de el-Assad devuelven al mundo al clima de la Guerra Fría y hacen de Siria un territorio en el que ningún alto el fuego puede parar la escalada de violencia.
El mayor foco de tensión sigue siendo en 2012 Oriente Próximo. Si en la primera mitad del año se alivia algo la tensión entre Irán e Israel, en la segunda mitad se vuelven a abrir las puertas del infierno con la mayor escalada de violencia desde 2008 entre israelíes y palestinos de Hamás. Mientras se prepara la exhumación de Arafat para determinar si fue envenenado, Israel mata en noviembre al jefe militar de Hamás en una ofensiva contra Gaza. En el ataque a la franja, de nuevo civiles y niños mueren en bombardeos que alcanzan incluso el centro neurálgico de la prensa. Días más tarde, militantes de Hamás ejecutan a 6 presuntos colaboradores de Israel. Después de 8 días de bombardeos, se anuncia un alto el fuego desde El Cairo. Una semana más tarde, la Asamblea de la ONU vota una iniciativa histórica. Considera a Palestina Estado observador y la aprueba por la aplastante mayoría de 138 votos a favor, Francia, Italia y España entre ellos, 9 en contra y 41 abstenciones. Es un gesto que no admite a Palestina como miembro de pleno derecho, pero le da legitimidad y llama la atención sobre la necesidad urgente de solucionar un foco permanente de inestabilidad y violencia en Oriente Próximo. La mediación para el conflicto en Gaza se fragua en Egipto, un país que en 2012 vive otro año convulso. En enero los islamistas barren en las primeras elecciones democráticas. La junta militar asume el poder legislativo en vísperas de las presidenciales de junio que gana Mohamed Morsi. Mientras agoniza Mubarak, que es condenado en mayo a cadena perpetua, el pulso se mantiene con el relevo en agosto de la cúpula militar y las protestas en contra y a favor de Morsi por el intento de poner su poder por encima del control judicial. La Plaza Tahrir sigue siendo escenario continuo de manifestaciones, mientras el mundo mantiene la expectación sobre la nueva constitución que pretende alumbrar una nueva civilización y que los egipcios votan a mediados de diciembre. Del incendio provocado por las revueltas árabes de 2011, en 2012 quedan focos de enfrentamientos en varios estados que se reavivan con nuevas mechas. Violentas protestas atribuidas a una película que parodia la vida de Mahoma originan una oleada de ataques a embajadas occidentales que se extiende en septiembre. En la de Libia, el embajador norteamericano, abierto al diálogo con el mundo árabe, muere en el asalto. La crisis de las embajadas se extiende a Yemen, Egipto, Sudán, Indonesia y Pakistán. El integrismo islamista parece dar un zarpazo a las nuevas democracias surgidas de la llamada primavera árabe. Varios países europeos cierran temporalmente sus embajadas. El mundo vuelve a contener la respiración. Como lo hace cuando vuelve la mirada hacia China. Protestas de disidentes, intentos de control de medios e Internet, juicios por corrupción y hasta una oleada de ataques contra intereses japoneses por el litigio sobre un grupo de islas deshabitadas ocupan la atención del gigante asiático el año en el que cambia de timonel sin cambiar apenas de rumbo. En noviembre, en el Congreso del Partido Comunista Chino, asciende al poder la generación de líderes que dirigirá el país en la próxima década. Pero en la apertura, el presidente Hu Jintao advierte que la corrupción amenaza el futuro de China y que el Partido Comunista Chino puede desmoronarse si no la erradica. Todos son partidarios de mantener las reformas económicas sin cambios políticos. La otra potencia que parece afianzarse en 2012 en el inmovilismo es Rusia, el país que vive en las urnas el retorno del zar moderno. Putin triunfa en marzo en las elecciones presidenciales. Miles de rusos le arropan en su victoria. Su imagen de hombre fuerte y su retórica nacionalista siguen cautivando a un país que parece perdonar gestos autoritarios y corrupción. Pero su régimen no perdona, estrecha el cerco a la disidencia y en agosto la condena de 2 años de cárcel para el grupo de rock femenino que le ridiculiza con una canción grabada en el altar de una catedral levanta una ola de protestas internacionales. Con tantos seguidores como algunas estrellas del rock, el Papa desembarca en Twitter a las 12 del 12 de 2012. El Vaticano inicia el año exponiendo al público 100 documentos de sus archivos secretos.
El Papa viaja a Cuba en marzo y asegura allí que la isla y el mundo necesitan cambios. Y en septiembre clama en el Líbano contra la guerra en Siria. Entre medias, un escándalo de filtraciones llena de sombras su entorno más íntimo. La detención y el juicio de su mayordomo revelan luchas de poder y sombras en el entorno de Benedicto XVI. Nuevas luces alumbran a América Latina, que presume de crecimiento en la Cumbre de las Américas en Cartagena. Pero días antes, Argentina amenaza con expropiar a YPF, una empresa filial de la española Repsol. Ultimátum que cumple días más tarde. El mes siguiente es el presidente de Bolivia quien expropia a la filial de Red Eléctrica. Días después, el Congreso argentino se viste con símbolos nacionales para aprobar la expropiación de YPF. En Cuba, que elimina por primera vez el permiso para salir de la isla, un disidente en huelga de hambre muere en enero y en julio la disidencia queda huérfana con el fallecimiento de Osvaldo Payá en un accidente de tráfico por el que condenan a un español, Ángel Carromero, que cumplirá la pena en España. Que podría haberle pasado a cualquier otra persona. En 2012, el mundo también mira a Brasil, que inicia un juicio histórico contra la corrupción política. 2012 es un año de elecciones clave. En México, Enrique Peña Nieto es elegido presidente. En Venezuela consigue una amplia victoria Hugo Chávez y anuncia su nueva operación y a su sucesor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero el gran giro electoral se registra en Francia, donde el socialista François Hollande gana a Nicolas Sarkozy. En la antigua Birmania obtiene un escaño Aung San Suu Kyi, que en junio cumple por fin un sueño después de 21 años, recoger el Nobel de la Paz que le concedieron en 1991. The Nobel Peace Prize opened up a door in my heart. 2012 es un año poblado también de tragedias, como el choque de tren en Buenos Aires o el accidente en el que fallecen 22 escolares en Bélgica o el incendio de una cárcel en Honduras donde mueren 350 presos. Un año de terremotos, la tierra vuelve a temblar en Italia, de criminales. En Francia, un terrorista solitario abatido luego por la policía mata en un colegio judío a 3 niños y un rabino. En Denver, un asesino múltiple acaba con la vida de 12 personas en el estreno de Batman. En Connecticut, en diciembre, un tirador que luego se suicida deja en un colegio 27 muertos, entre ellos 20 niños, una conmoción nacional y un gran debate sobre las armas. 2012 es también un año de oscuridad en los callejones sin salida del planeta, de golpes de Estado que sacuden Mali y Guinea-Bissau, de millones de muertes silenciosas y anónimas por el hambre en el Sahel, de oleadas de represión e inmolaciones de monjes en el Tíbet, una de las reservas espirituales del mundo. Muchas de las peores noticias no se ven, no llegan las cámaras. Por eso algunos le ponen nombre propio, como George Clooney, arrestado por manifestarse contra la violencia en Sudán, como la adolescente tiroteada por los talibanes por defender su derecho a estudiar, como el fundador de Wikileaks, que pide asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, o como el austriaco que en octubre salta desde la estratosfera a más de 1.137 kilómetros por hora y demuestra que hay quien sobrevive después de lanzarse al vacío. Si no fuera porque hay buenas noticias, se diría que el mundo en 2012 sigue en caída libre. Pero el Tribunal de La Haya condena al señor de la guerra congoleño y al exdictador de Liberia, y aunque no lo consigue con los culpables de matanzas en Bosnia, en abril, en el corazón de Sarajevo, en el 20º aniversario de la guerra, 11.500 sillas rojas vacías recuerdan a las víctimas. Las de la dictadura argentina, reivindicadas por las abuelas de la Plaza de Mayo, contemplan la condena de 50 años de cárcel al exdictador Videla por robo de niños y el juicio a los pilotos de los llamados aviones de la muerte. 50 años de prisión. Silencio. En Colombia, el gobierno y la guerrilla de las FARC fijan la hoja de ruta del proceso de paz. En septiembre se abre el diálogo con un alto el fuego.
Islandia, con fórmula propia, sale de la crisis y aquella idea llamada tasa Tobin, que parecía utópica, ya no lo es. Francia y Alemania deciden impulsarla en la Unión Europea y se suman 9 países, entre ellos España. Japón culmina en mayo el apagón nuclear y la tercera economía del planeta supera el año por primera vez en medio siglo sin centrales atómicas. En 2012 también lo que pasa en el mundo pasa por Internet. La filtración de miles de correos electrónicos de una relación extramatrimonial fuerza la dimisión del jefe de la CIA y hay millones de historias más. En la gran red se adivina un mundo que bulle en todas sus contradicciones. Mientras, la ciencia sigue avanzando, descubre que la materia oscura del ADN es clave, dibuja el primer mapa mundi genético humano y continúa buscando otros mundos. Las naves Voyager, que salieron hace 35 años, cruzan por primera vez la frontera del sistema solar. Llevan un mensaje de la humanidad por si hay más allá vida inteligente. ¿Quién sabe si quienes adivinaron sin ordenadores y sin tecnología hace más de 2000 años que 2012 sería el principio de una nueva era, querían decirnos también algo importante en sus mensajes grabados en piedra? Desde luego encierran una advertencia. Solo 5 generaciones en el planeta han vivido un final de era como este. La de ahora es la 6ª. Puede que realmente sea una nueva oportunidad.